me preguntes si se terminó. Yo siento a ciegas que somos tú y yo. Me traicionaron y ahora ya no sé cómo hacer para volver a confiar en mí, pero quiero que vuelvas. Hola, me llamo Samantha y tengo 18 tatuajes, casi 19. El primer tatuaje que me hice fue una pluma en la espalda. Y era porque, no sé, como me gusta mucho la poesía y las primeras personas del mundo que escribieron poesía lo hacían con una pluma, pues no sé, me tatué una pluma. Creo que es de los tatuajes que más me gusta y tenía 18 años. El segundo tatuaje que me hice fue una frase aquí. Me la hice en vasco porque sí. Tenía 18 años y me apetecía hacerme algo que no fuera lo típico de español o inglés y dije pues en vasco. Y es una frase de mi poeta preferido, que es Escandaralje, que pone gravitatearen negearen aurka egoak, que significa contra la ley de la gravedad, alas. Fue el que más me dolió, no sé ni cómo me hice más. Horrible, horrible las costillas, para mí lo peor. Tengo un tatuaje que me hice a raíz de una foto con mi abuelo, que es este. Mi abuelo y yo jugando a cartas. Y me hacía mucha ilusión tenerlo, la verdad. Creo que es de los más especiales. Tengo un tatuaje aquí, que es mi gato. Tampoco es realista. Es como un dibujo, pero es mi gato, tal cual. Y como fue la primera mascota que tuve, pues me hizo ilusión tenerlo en la piel para siempre. Tengo uno aquí, es el símbolo de que no se escucha nada. Porque yo tengo hipoacusia neurosensorial desde que nací y vi gracioso. Fue el chiste del chiste, pues ya está, y colmo, pues me lo hice. Y no sé, me gusta bastante, es como algo muy personal. Pues este tatuaje nos lo hicimos todos, los 18 de OT. Y nos lo hicimos porque en los castings de repente pensaba, Ivo, abrazo colectivo, y nos abrazábamos todos. La idea del tatuaje se le ocurrió, no sé si a Adri o a Bruno. Fue rollo, sí, venga, ya. Y yo, durante el concurso, utilizaba mucho la frase no pasa nada. Entonces, cuando pasaba que no salía la canción, decía, bueno, no pasa nada, esto el día de la gala está, no pasa nada. Y salí y dije, no pasa nada. Esto ya lo tenía claro. Dentro de la academia yo ya estaba pensando, me quiero tatuar el no pasa nada. Y aquí está, no pasa nada. Maravilloso. Pues el siguiente tatuaje es este, que son las fases lunares. Y me lo hice por la representación que tiene las fases lunares con la mujer, que hayan de ciclo cada 21 días, al igual que nosotras. Estéticamente es uno de los tatuajes que más me gusta. Yo no creo que todos los tatuajes deban de tener un significado. Entiendo que si no te has hecho nunca un tatuaje, pues quieres que tu primer tatuaje sea algo con un significado increíble, porque es para toda la vida. Pero también creo que un tatuaje puede estar perfectamente porque te gusta, te sienta bien, estás a gusto con él, y creo que también es una razón para hacerse un tatuaje. Que sea estético, que te guste y que no te canses de verlo porque va a estar siempre. Con mi mejor amiga me hice este tatuaje. Yo tengo este planeta y mi mejor amiga se hizo aquí un cohete espacial. En plan, yo un planeta, tú un cohete. Había una oferta, creo que era un 2x1, no sé, y dijimos, vamos a hacernos un tatuaje. Estos me los hice en Lanzarote. Como buena feminista que soy, pues me tenía que hacer algo relacionado con las mujeres. Pues me hice este, Girl Power, justo antes de entrar a la academia fue. Yo estos los cuento 1 y 2. No cuento como que esto es uno. Porque en verdad esto es un tatuaje y esto es otro. Aunque sea uno. No sé. Es guay, me gusta mucho, la verdad. Porque es finito, pero para mí simboliza un montón. Y ya está. Si tuviera que quedarme con un tatuaje solo, no lo sé. No lo sé. A lo mejor con este. No, es que no. No, no. No puedo elegir. No podría. Este me lo hice porque yo escribí un poemario hace
5 o 6 años, que se llamaba Temps, que es tiempo en catalán, y dije, me lo tengo que tatuar. Pues elegí Temps, tiempo, porque en verdad es un poemario, pero los poemas están conectados y se nota el paso del tiempo en cada uno. Entonces, no sé, decidí llamarlo tiempo, Temps. Me lo hizo una chica de mi clase, me hizo el boceto, tal cual, en un momento, y yo dije, estupendo. Me fui y me tatué. Hay gente que se tatúa y lo está pensando 4 o 5 meses, pero creo que también hay otros que simplemente, ¡pam!, tatuaje hecho. Ya está, ¿para qué hay que pensar más? Pues este me lo hice porque 5001 fue mi número de casting. Tengo en mi cabeza grabado cuando Noemí Galera decía 5001 Samantha. Y siempre era para decirme que sí. Y yo nací el día 6, 5 más 1 es 6, no sé. Yo siempre lo relaciono todo así. Me lo tatué el mismo día que el de No pasa nada. Así que genial. Pues este me lo hice con mi hermana y es un trébol de 4 hojas porque mi madre se encontró hace como 35 años o 40 años un trébol y lo tiene en la cartera desde entonces. Mi hermana y yo queríamos hacernos algo y dijimos, pues un trébol, que por cierto nunca he visto uno en verdad. Bueno, el de mi madre, pero está seco. Algún día lo veré y ya está. Tengo aquí otro que es un micro que no me gusta mucho, la verdad. Creo que no pinta nada aquí, pero me lo hice y dije, ¡pum! Ahí, lo tengo en mente, tapármelo, porque lo veo muy oscuro y veo que aquí hay muchas cosas y esto está ahí. A lo mejor si hubiera otra cosa, mejor. Que es que no es difícil tapar tatuajes o camuflarlos, la verdad no es ningún drama. Este tatuaje me lo hizo un amigo. Es una frase, Nammi Ojo Rengekio, un mantra para renovar karma y todo eso. Me gustó la frase, me la tatué y aquí está. Y está un poco borroso. Pero bueno, tengo el recuerdo de un amigo aquí para toda la vida. Me queda el último, que es el que tengo en el culo, en la nalga, que es una flor negra así, que está para tapar otro tatuaje, del que prefiero no hablar. Porque por eso me lo tapé. Nunca me tatuaría una svástica, evidentemente. Soy muy culé, pero nunca me tatuaría el escudo del Barça. Ni nunca me tatuaría la cara de alguien en plan realista. Ni tampoco me tatuaría el cuello ni la cara. Que me gusta, porque veo a la gente que tiene el cuello tatuado y digo, guau, qué guay. Pero yo no, creo, por ahora. Y también creo que hay muchas formas de regalar cosas, pero regalar un tatuaje a alguien que le gustan los tatuajes es un regalo maravilloso. Porque a mí me regalaron el gatito y este también me lo regalaron. Y es una maravilla, siempre aciertas. A mí me gusta que me regalen tatuajes. Y encima es algo que voy a tener siempre. Maravilloso. Y ya está. Ya no me quedan más tatuajes. Aunque sí que me queda más cuerpo, así que seguramente habrá muchísimos más tatuajes. Lo siento mucho, papá. Va a haber más tatuajes. Así es la vida. Y no pasa nada. Y esto es todo. Este es mi mapita. Espero que os haya gustado. En verdad me queda un montón de cuerpo para tatuar, ¿eh? ¿A que sí? Mira. Estoy bastante limpia.